Quiero invitarle a que vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Si lo tiene, pues vamos a tomarnos la oportunidad de volver a leer esta porción de la Escritura. Dice, ¿qué dice? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu bendita palabra, porque ella es viva, ella es eficaz, ella permanece para siempre. Todo pasará, las modas pasarán, los problemas pasarán, las persecuciones pasarán, las enfermedades pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará. Ella cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Así que en ti confiamos. Esta mañana confiamos a ti nuestra mente, nuestras emociones, Señor, para que tu palabra pueda penetrar en nuestra vida. Toma también el predicador, Señor, para que hable conforme a tu palabra, alineado a tu palabra, Señor, y que tu pueblo pueda recibirlo como proveniente de ti, no de un hombre. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Hoy nos encontramos por segunda vez o semana consecutiva leyendo una vez más este pasaje, esta sección, desde el versículo 22 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y la semana pasada dijimos que en esta sección el apóstol Pedro nos presenta dos temas entrelazados, si lo podemos llamar de esa manera. Y para que pudiéramos entender el mandamiento que el apóstol nos presenta en esta sección, decidimos estudiar cada sección por separado. La semana pasada nos enfocamos en el primer tema, que es el poder de la palabra de Dios, la palabra de verdad, esa palabra que es viva, esa palabra que permanece para siempre, esa palabra que nos hace renacer, esa palabra que nos purifica. Y decidimos hacerlo de esa manera porque nos permite poner una base, un fundamento para lo que vamos a meditar en el día de hoy. Porque el segundo tema que el apóstol Pedro trata en esta sección es una exhortación. Y la exhortación es amarnos, o es amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.
Es más, si tuviéramos que leerlo en la Escritura, dice ese amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de un corazón puro. Aquí tenemos que reconocer que la exhortación, de hecho, pues el título del sermón, pues no es muy difícil, ¿no? Es amaos unos a otros. Aunque en realidad, honestamente, se lo cambié anoche porque yo le había puesto, le voy a decir lo que le había puesto. La difícil tarea de amar lo desagradable. Pero dije, bueno, vamos a cambiarlo para que luego no. Pero la difícil tarea de amar lo desagradable. Porque es que amar lo agradable es muy fácil. Entonces tenemos que reconocer que esta exhortación del apóstol Pedro no es desconocida para nosotros. Ese mandamiento de amarnos los unos a los otros es un mandamiento muy antiguo. Es más, el mismo apóstol Pedro nos va a tocar el tema más adelante, así que tiene que prepararse porque más adelante vamos a volver a hablar de amarnos los unos a los otros. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 17, Pedro dice, amad a los hermanos. Capítulo 3, versículo 8, solo anótelo, usted lo leerá en su casa, yo lo estoy resumiendo. Dice, compasivos, amándoos fraternalmente. Capítulo 4, versículo 8, dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que en 4 ocasiones el apóstol Pedro en esta epístola nos llama a amarnos los unos a los otros. Es un mandamiento que en la Escritura está repetido una y otra vez. Es más, en Juan capítulo 13, versículo 34, el mismo Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, lo nuevo no era amarse, porque eso era desde antiguo. Lo nuevo era la actitud. Lo nuevo era la forma de amar como Jesucristo amó. ¿Cómo amó Jesucristo? Hasta lo sumo, hasta lo último, hasta el punto de que entregó su vida por los suyos. Y Jesús dijo, ese tipo de amor va a tener un impacto profundo en el mundo. Pedro lo aprendió del Señor Jesucristo, lo pasó a los hermanos de esta primera iglesia, hasta que ese mandamiento ha llegado hoy a nosotros, a la iglesia del Calvario, en el 2022. Es más, los escritores del Nuevo Testamento repitieron el mismo mandamiento una y otra vez. Jesucristo dijo, es más, en el versículo 35, sí, de Juan 13, en esto conocerán todos que eres mis discípulos y sus amáis los unos a los otros. Romanos 12, versículo 10. Miren lo que dice el apóstol ahí en Romanos 12. Apóstol Pedro. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, Filadelfia, perdón. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ya hemos visto al Señor Jesús, el apóstol Pedro, ahora vamos a ver el autor de Hebreos, no sabemos cuál es el autor de Hebreos, pero el autor de Hebreos dice, Hebreos 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Yo lo dije la semana pasada y lo voy a decir hoy quizás más claramente. Pedro aquí, aunque tenemos que amar a todos los seres humanos, Pedro aquí no está hablando del amor a todos los seres humanos. Pedro está hablando aquí del amor ¿qué? De la iglesia local. Ahora primera de Juan 3:11.
Ahora ya tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al apóstol Pedro, tenemos al autor de Hebreos y ahora tenemos el autor de Juan, el apóstol Juan, 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído. ¿Desde cuándo dice? Desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que os amemos, que nos amemos unos a otros. Así que el amarse uno al otro es el mensaje más básico del cristianismo. Lo enseñó el Señor Jesús, lo enseñó Pedro, lo enseñó Juan, lo enseñó el autor de Hebreos. Y si me exige un poquitico, podríamos decir que lo enseñó Moisés, lo enseñó Abraham. Así que yo no necesito probarle con la escritura de que debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, aquí tengo que ser honesto, porque el tema de amarnos los unos a los otros es uno de los temas más difíciles de enseñar, de explicar y de poner en práctica. O sea, desde pararse en un púlpito a hablar sobre amarnos los unos a los otros es lo más difícil que hay. Y de explicar. Y no porque sea un tema difícil de explicar o difícil de enseñar. Ese no es el problema. Sino porque es un tema que ha causado confusión a lo largo de la historia, porque cada quien quiere interpretar como a él se le da su soberana voluntad lo que significa amarse los unos a los otros. Por eso es difícil de explicar. Porque queremos explicar el amor los unos a los otros en base a las experiencias que yo he pasado, las experiencias que él ha pasado, que ella ha pasado, y entonces por eso se nos dificulta. Cada quien aplica el amor el uno al otro a su manera. Según se acomoda a mis intereses personales, entonces yo acomodo y explico el amarnos los unos a los otros. Y tristemente, todas las veces que lo aplicamos totalmente alejado de las escrituras. Para algunos, que usted lo ame es que usted no le diga nada mientras él está actuando en pecado o está actuando mal. No le diga nada porque eso es amor. Si usted le dice algo, usted no lo está amando. Si usted lo corrige, usted no lo está amando. Para algunos, amar es que usted lo dejen hacer lo que quiera. Para otros, amar es que le den besos y abrazos. Para otros, amar es que le manden mensajitos de texto, le den me gusta en sus redes sociales o compartan todo lo que ellos ponen. Eso es amor. Cada quien lo como le conviene. Pero nos alejamos de la escritura. Por eso es que uno escucha personas que le hacen esta pregunta normalmente a los pastores: pastor, ¿y qué pasa cuando yo amo y no me aman? Pastor, ¿y qué pasa cuando yo saludo y no me saludan? ¿Sabe por qué hacemos esa pregunta? Porque no tenemos el concepto claro de lo que es el amor bíblico. Porque el amor de los seres humanos es: yo amo cuando ¿qué? Cuando me aman. Yo saludo cuando ¿qué? Cuando me saludan. Yo perdono cuando ¿qué? Y sucesivamente. Hermano, cuando yo tengo el concepto de la escritura clara, yo no tengo que estar preguntándole a un pastor: pastor, ¿y si a mí no me saludan, yo qué hago? Pastor, ¿y si no me miran, yo qué hago? ¿Y si me dejan la mano extendida, yo qué hago, pastor? Bueno, cuando yo tengo el concepto claro de lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es la bondad, lo que es el soportarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera, yo no hago ese tipo de preguntas. ¿Cómo le podríamos poner tan, no sé, pues no sé, ese tipo de preguntas? Mire, piense por un momento. ¿Qué pasaría o cuáles serían las implicaciones en mi vida y en la congregación local si verdaderamente, con toda sinceridad, con toda pureza, de lo profundo de nuestro corazón, nos amáramos los unos a los otros, aun cuando yo no fuera correspondido? ¿Cuáles serían las implicaciones? Porque este pasaje, el apóstol Pedro nos habla
sinceridad, con honestidad, con un corazón puro. Hermano, esta clase de amor que el apóstol Pedro presenta aquí requiere sacrificio profundo. Donde, una vez más lo digo, muchas veces usted no va a recibir retribución por lo que está haciendo, pero la Biblia dice, sigue amando. ¿Sabe que el verbo que el apóstol usa en este pasaje es el verbo que expresa una clase de amor más alto? Es el amor de la voluntad. Agapao. Y cuando nosotros pensamos en ágape, pensamos en el amor de Jesucristo que se entregó. Agapao. Este es un amor que mueve la voluntad. No es por sentimientos. No es por el eros. No, es un amor de la voluntad. Ese tipo de amor que voluntariamente responde a un mandamiento. No es que yo no siento, no se trata de sentimientos. Es que mueve la voluntad. Así que no es cuestión de si me cae bien el hermano. No es cuestión de si me miró bien. No es cuestión de si él me ama de regreso o me saluda de regreso. No es si tenemos algo en común. No es si ese creyente es el más popular o el menos popular de la congregación. No es si es el mejor amigo mío en la congregación. Nada de esas cosas mundanas. Es una orden y listo. Es como en el ejército. En el ejército un alto mando da una orden y ahí nadie dice, no, hágala. Bueno, es una orden y listo. Ahora, si usted y yo miramos el contexto inmediato, podemos observar que el mandamiento de amarnos los unos a los otros es el cuarto mandamiento que el apóstol Pedro está tocando en este pasaje. Ya mira, los 12 primeros versículos, el apóstol nos da afirmaciones sobre la verdad, sobre la salvación. A partir del versículo 13 nos empieza a dar mandamientos. El primer mandamiento fue que pongamos nuestra esperanza en la segunda manifestación de Jesucristo. El segundo mandamiento, versículo 15, nos llamó a vivir en santidad. El tercer mandamiento, versículo 17, nos pide vivir en temor a Dios. Cuarto mandamiento, versículo que estamos estudiando, amaos los unos a los otros. ¿Cómo debe ser ese amor? ¿Como a ti te conviene? ¿Como a ti te gusta? ¿Como el mundo lo describe? No, dice que debe ser ferviente, dice que debe ser sincero y debe ser de puro corazón. Adelantándonos un poco, ¿qué es algo puro? Que no tiene ¿qué? Mezcla. Ahora, ¿cuál es la razón de este fundamento? Perdón, ¿cuál es la razón o el fundamento de esta exhortación? Y yo por favor quiero que me pongas atención, que no se pierda, porque si usted y yo nos perdemos, no podremos entender el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Este mandamiento que pone el apóstol Pedro aquí está en medio de dos verdades fundamentales. Es como si estuviéramos haciendo un emparedado. El pan aquí arriba, el jamón y el queso aquí y aquí el otro pan. Cada una de esas dos, si usted me permite hacer ¿cómo es que se dice? Esa comparación, ¿no? de emparedado. Pero en medio está amarnos los unos a los otros. Y aquí arriba él pone un fundamento y acá abajo pone otro fundamento que nos capacitan para amar de esa manera. No todo el mundo tiene la capacidad de amar, como enseña la Escritura. ¿Por qué? Porque el hombre carnal o el hombre natural, que son la misma cosa, no tienen la capacidad de amar como ama el creyente. ¿Por qué? Porque las verdades espirituales para ellos están ¿qué? Cegadas. Ahora, los dos verdades fundamentales las encontramos en el versículo 22 y en el versículo 23.
Miremos la primera verdad fundamental, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, hasta allí. Yo lo copié todo, pero dejémoslo hasta allí. Esa es la primera verdad. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente y la versión amplificada. Ni traducción viviente. Al obedecer la verdad, o sea, la palabra de Dios, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Ustedes, ¿cuál es la primera verdad? Que fuimos purificados. Como fuimos purificados o limpiados, ahora la consecuencia de haber sido limpiado es que yo puedo amar a mi hermano. Mire cómo lo dice la Biblia amplificada. Habiendo purificado vuestras almas, o sea, todo nuestro ser, en la obediencia a la verdad, para el amor sincero de los hermanos. Si nota cómo el apóstol Pedro fundamenta esta exhortación en algo que ya somos. O sea, Pedro no dice simplemente, ámense los unos a los otros y ya. No. Sí, ámense a los unos a los otros, pero déjenme decirles, yo les voy a fundamentar sobre qué tienen que amarse. ¿Cuál es nuestra realidad? En el versículo 22, ya fuimos purificados, ya fuimos limpios. Y dicen los que saben, porque yo de eso no sé mucho, tengo que averiguar, que el verbo está en tiempo perfecto, lo que significa que es una acción pasada con resultados continuos. Él me purificó, pero doy fruto de esa purificación constantemente. ¿Cuándo fui purificado? ¿Cuándo fui purificado? Según el texto, ¿cuándo dice? Cuando obedecimos ¿qué? La verdad. Y la verdad es la palabra. Esta es la predicación del Evangelio que quizás dice el versículo 25 al final. Esta es la palabra por el Evangelio que os ha sido anunciada. Así que, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro aquí? Nos está llevando una vez más ¿a dónde? ¿A cuál tema? Al tema que habló durante los 12 primeros versículos. ¿Cuál tema? Termina en on, empieza en ese. Salvación. Nos está llevando una vez más al tema de la salvación. Hermanos, si tú has sido salvo, si estás en Cristo, has sido capacitado. Nuestros corazones han sido purificados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito por el cual mi corazón ha sido purificado? ¿Cuál es? Amarnos los unos a los otros. ¿Cómo me voy a amar? Con honestidad. ¿Cómo más nos vamos a amar? Con sinceridad. ¿Cómo más vamos a amarnos? Con pasión, con sacrificio. Hermano, tú no fuiste salvo para vivir una vida independiente de los demás. Hermanos, somos llamados a liberarnos del egocentrismo para centrar nuestra vida en otros. Hermano, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo hemos dicho hasta el cansancio. Aparte de que nos salvó de la muerte eterna, aparte de que nos salvó de la enemistad con Dios, aparte de que nos salvó de la esclavitud del pecado, aparte de que nos asegura una herencia eterna en los cielos, hermano, aparte de todo eso, Él murió por una iglesia para que ahora su iglesia, su esposa, su novia, cuando vivan aquí en la tierra, se puedan amar los unos a los otros con un amor sincero. Porque cuando Él venga por segunda vez y seamos glorificados, eso va a ser fácil, así como yo me peino, así de fácil. Pero aquí
Él quiere que nos amemos con un amor genuino. ¿Sabe una cosa? Adán y Eva, quizás lo mencione la próxima semana una vez más, pero Adán y Eva, antes de que el pecado entrara, mira una cosa interesante, antes de que el pecado entrara, Adán y Eva, entre Adán y Eva no había resentimiento, no había envidia, no habían celos. Y no me diga, pastor, es que no habían más mujeres ni más hombres. No, 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 no. No, por favor. No sea tan evasivo. No había sospecha. No había sospecha la que tenemos hoy. Me miró así. Dijo eso mirándome a mí. Bueno, eso es sospecha. No había sospecha. No habían malos entendidos. Usando lo que dijo una hermana, no lo tenía anotado, pero lo voy a decir. No había malicia. Y de hecho, Pedro más adelante dice, en el versículo 1, saqué toda ¿qué? Malicia. No habían malos entendidos. Era una relación perfecta. Entró el pecado, el mundo se corrompió, el pecado dañó la raíz de nuestro ser. Ya lo explicamos cuando hemos hablado sobre la depravación del ser humano. Y a partir de ese movimiento entró el egoísmo, entraron los celos, la rebelión, la culpa, la sospecha, los problemas. Al punto que Adán le dijo a Dios, Dios, por culpa de la mujer estamos como estamos. ¿Sí ves? Ya empezaron a culparse. Es por eso que Dios quiere purificar y transformar nuestro corazón para volver a ese principio donde ya no haya más sospecha, no haya más malicia, no haya más hipocresía, no haya más envidia, no haya más calumnias. Hermano, yo lo he dicho, tenemos que dejar el individualismo. Perdóneme que yo vuelva a decir esto una vez más y lo seguiré diciendo. Una vez que estamos en Cristo, Dios Padre nos puso en una familia ¿qué? Local. Y ahora ya no vivimos para nosotros. Debemos vivir en función, no, yo no debo vivir en función únicamente de mis necesidades, sino de las necesidades de la congregación. ¿Alguna vez usted ha escuchado la frase cuando ha visto un niño comportándose mal y dicen, ¡ja! ¿Cómo será el papá? ¿Cierto? ¿Alguno la ha escuchado? Dudo que no la hayan escuchado, porque eso es más común que ¿cómo será el papá? ¿Cómo será la mamá? Bueno, hermano, cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, ya usted no es un ser independiente. Su comportamiento, sus decisiones afectan a la congregación. Su relación. Digámoslo. Aquí. Jóvenes, ustedes, sus relaciones sentimentales afectan a la congregación. Soy pastor, pero soy yo el que se va a casar con ella. Claro, es usted y disfrute. Pero sus decisiones van a afectar a la congregación. Casados, su decisión, si se pone de Casanova, va a afectar la congregación. Casados, sus relaciones matrimoniales. Yo entiendo que todas las parejas podemos tener dificultades, todas las vamos a tener. Y si digo otra cosa es mentira. Pero cómo nos dirigimos como esposa y esposo va a afectar la congregación. Niños, jóvenes en la escuela, cómo tú te dirijas en la escuela va a afectar la congregación. No es cuestión de, sí, es que es mi vida. Sí, claro que es tu vida, pero eres parte de esta familia y afecta a la congregación. No podemos pensar únicamente de que todo se centra en mi relación con Dios. No, pastor, es que es mi relación con Dios. Yo tengo una relación con Dios y yo en mi casa leo la Biblia. Amén. Pero se te olvida de que también tienes que tener una relación con Dios. ¿Y una relación con quién? Con la iglesia de Jesucristo.
Es que la vida cristiana no es únicamente mi relación mía con Dios. Es también mi relación con Dios y con mi hermano en Cristo. Es una relación vertical y horizontal. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con la palabra santo. Y santo desde la perspectiva bíblica es alguien que apartado, separado. Pero todas las veces que la palabra santo hace referencia al creyente, se refiere o nos llama en plural, santos. Somos santos. Saluda a los santos, santos, o sea, todos. Hermano, no hay tal cosa de un creyente independiente. Somos cuerpo de Cristo. Y todo lo que, a ver, no, mejor no lo digo porque no sé cómo explicarlo. Me enredo luego. Somos parte del cuerpo de Cristo. Hermano, el punto es claro. ¿Somos salvos individualmente? ¿Qué contesta usted? Sí, porque nadie va a creer por usted. Nadie va a tener fe por usted. ¿Somos salvos independientemente, individualmente? Sí. Pero si estamos en Cristo, ¿eres santo? Sí. Pero no eres un santo independiente. Eres parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Somos una familia. Hermano, y si no entendemos esa verdad, esta exhortación de Pedro no la vamos a poner en práctica. Ahora, no olvide el contexto de esta carta. Pedro le está escribiendo a hermanos que estaban siendo ¿qué? Perseguidos, maltratados, que lo más seguro es que a nivel personal estaban ¿qué? Sufriendo, a nivel personal estaban sufriendo. Y Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que le está diciendo a estos hermanos? Le está diciendo, mire jóvenes, aunque están sufriendo, no se ocupen de ustedes mismos, ocúpense de sus hermanos. Deje de estar pensando en tu problema y piensa en el problema de tu hermano. Ocúpate de las necesidades de tu hermano. Así que no hay excusa para decir, pastor, es que usted no entiende lo que yo estoy pasando. Eso no es excusa. Es que usted no entiende lo que me hicieron, es que usted no entiende, lo más seguro es que no lo voy a entender. Pero no hay excusa, dice Pedro. Pedro no le está escribiendo a gente que está en Honolulu, Hawái. Está escribiendo a gente que está siendo perseguida, sufriendo, que estaban siendo calumniados, que estaban siendo maltratados y todo lo que usted le quiera meter allí. Pedro le dice, ámense. Y la segunda verdad fundamental, la que cierra el sándwich, ya sea, si usted lo quiere mirar por abajo o por arriba, está en el versículo 23. Y dice el versículo 23, siendo que renacidos. Esto es lo que se conoce en la teología como la regeneración. Algún día usted le... ¿Qué es la regeneración? Nuevo nacimiento. Es el cambio de muerte, ¿a dónde? A vida. Y una vez más, está en tiempo pasado, en tiempo perfecto, es decir, algo que pasó en el pasado y que tiene resultados continuos. ¿Cuántas veces usted renace? Una sola vez. No es que está renaciendo cada rato, no. Una sola vez usted renace o es regenerado. Una vez más, Pedro nos sigue llevando al tema principal y es la salvación. Un evento, algo que únicamente Dios hace. Mire, déjeme hacer un pequeño paréntesis cuando digo un evento que realiza Dios. Por ejemplo, Ezequiel bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuando está hablando, cuando está teniendo la mirada en el nuevo pacto, mire lo que dice Ezequiel 36, versículo 24. Dice que Dios promete, mire lo que Dios promete. Dice, y yo, o sea, Dios os tomará de las naciones y os recogerá de todas las tierras y os traerá a vuestro país. Versículo 25.
esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26 y 27. Os daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el nuevo pacto. Todo el trabajo es ¿de quién? De Dios. Ahí no. Y ustedes se van a quitar el corazón y se van a poner otro. Ustedes se van a limpiar. Ustedes pondrán mi espíritu dentro de ustedes. Y no, 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 no. Nosotros dice que lo único que dice es que nosotros guardaremos los preceptos y los pondremos en práctica. Es lo único que haremos nosotros, pero lo vamos a guardar y poner en práctica porque Él ya los puso en nuestro corazón por su espíritu, porque Él ya nos dio un corazón nuevo, un corazón de carne, porque Él ya nos limpió de nuestras impurezas y porque Él ya quitó todos los ídolos de nuestro corazón. Entonces Cristo nos rociará. Cristo nos limpiará de toda inmundicia, nos dará un corazón nuevo, quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, pondrá el Espíritu en nosotros. Toda la obra es absolutamente ¿de quién? De Dios. Así que no hay crédito alguno. A la gente no le gusta que uno diga esto porque siempre queremos tener crédito. No hay crédito alguno. Ahora, si usted y yo uniéramos la última parte, o la primera parte, perdón, a ver. Si la última parte del versículo 22 y la primera parte del versículo 23 quedaría algo así. Se lo puse al frente. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Mire cómo lo traduce mejor la Nueva Traducción Viviente. Amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo. Yo quiero que usted vea la conexión entre estos dos pasajes. ¿Cuál es la conexión? Que mi nuevo nacimiento tiene un efecto en la relación con mis hermanos en Cristo. Mi nuevo nacimiento tiene un efecto en mi relación con mis hermanos en Cristo. Ahora, pensemos por un momento en algo. Todos tenemos un padre y una madre biológica. Y nos guste o no, usted y yo tenemos características físicas o de carácter o de temperamento que heredamos ¿de quién? De nuestros padres. Le guste o no le guste, pero es así. Muchos de los comportamientos aprendidos de nuestros padres. Mis hermanos y yo, mis dos hermanos y yo, compartimos los mismos padres. Y por naturaleza hay un amor, hay un afecto entre nosotros tres. No hablando nosotros tres de amor de hermanos carnales. A pesar de que a veces por nuestro temperamento y por nuestras decisiones o por nuestra forma de hacer, algunas veces chocamos como hermanos, pero hay un amor fraternal entre nosotros porque compartimos el mismo papá, la misma mamá, somos hermanos biológicos. Y eso tiene que pasar normalmente en cualquier familia saludable. Porque donde hay hermanos biológicos, y mire lo que voy a decir, aunque no le guste o no lo entienda, pero es así. Donde hay hermanos biológicos y no se aman esos hermanos biológicos, no se tratan entre sí, no se hablan entre sí, allá hay algo que no está bien. Porque no debe ser de esa manera. Pastor, lo voy a decir porque tengo que decirlo. ¿Y qué pasa si compartimos un solo padre o una sola madre? No importa, son hermanos. Aunque sea por un solo padre
o aunque sea por un, sí, por un solo progenitor, voy a usar esa palabra, un solo progenitor. Son hermanos, se deben amar, se deben respetar. Dios lo establece así. Cuando transportamos eso a lo espiritual, usted y yo somos hermanos. Y usted pregunta, ¿por qué? Fácil, ya Pedro nos lo dijo. Porque si estás en Cristo, ¿qué ha pasado contigo? Has nacido de nuevo. Y como tú naciste de nuevo, tenemos un Padre en común. ¿Quién es ese Padre en común? Dios. Fuimos engendrados por Él, dice Juan 1, 12 y 13, dice que fuimos engendrados por Él. Él causó que naciéramos de nuevo por su palabra, lo estudiamos la semana pasada, que es incorruptible, incontaminada. Por tal razón, ahí va la aplicación, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, tiene que haber un afecto, porque tiene que haber un efecto y tiene que haber un amor entre nosotros. A pesar de que tengamos diferentes temperamentos, a pesar de que yo sea colombiano, usted mexicano, salvadoreño, hondureño, guatemalteco, norteamericano o anglosajón, sin importar de donde usted sea. ¿Qué país se me faltó para que luego no digan, no dijo mi país y me meta en problemas? Venezuela, Salvador, sin importar de qué país usted sea. Nicaragua, lo que sea. Sin importar. Si compartimos el mismo Padre, ¿cuál es la naturaleza de mi Padre? ¿Cuál es la naturaleza de mi Padre? Por favor, amor, perdón, bondad. Por lo tanto, si mi Padre puso en mí sus características, yo debo caracterizarme por amar, por perdonar. ¿Ah, no hay amenes? Es más, eso tiene hasta efecto. Miren lo interesante. Es que ¿cómo se dice? A ver, la genética, yo no soy experto en eso, pero quiero compartir algo para ilustrar el punto. Tiene tanto efecto que, por ejemplo, mi hijo menor, sepa, el único hijo que tengo yo, varón, ¿no? El hijo menor, cuando estaba más pequeño, si lo ponían a la par de mi hermano menor, era parecido. Él tenía el pelo larguito así, chun, 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 chun. Cuando tenía no sé cuántos, yo me acuerdo los años, y le cortaron el cabello a él. Y ese día cuando yo llegué a la casa y él salió y me saludó, hermano, yo creí que era mi hermano menor cuando lo vi. Si ven, las características se pasan. Entonces no me diga que tú eres hijo de Dios, que tienes el ADN de Dios en ti porque has nacido de nuevo y no tenga la característica de tu padre, que él se caracteriza por amar, por perdonar. ¿Qué dice Juan 4, 7, 8? Miren lo que dice, amaos, amémonos unos a otros. Miren lo que dice, ¿por qué dice él? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo digo una vez más, Primera de Juan, es un libro que fue escrito para que nos probáramos a nosotros mismos si realmente somos salvos. Así que Juan aquí no está hablando a paganos, no está hablando a amar a los del mundo. Está hablando del amor. Ahora, yo entiendo que uno puede existir, tener mayor compañerismo o amistad con ciertos hermanos de la congregación. Eso es entendible, yo no estoy hablando de eso, pero usted lo puede tener. Si Jesús tenía sus 12 y aparte usted tenía 3 con los que más compartía. Pero eso no quita de que yo debo amar a todos mis hermanos con la misma intensidad, con el mismo corazón. Ve, mis hermanos, si estás en Cristo, tienes la capacidad, pero necesitas ejercitarla o necesitamos ejercitarla día tras día.
Ahora, si el amor entre hermanos está ausente, hay un problema. Quizás no eres cristiano y crees que eres cristiano. Y es una declaración fuerte, pero miren lo que dice el versículo 20. Ahí en Primera de Juan. Si alguno dice, yo y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Note algo. El pasaje dice que por un lado se nos dice que si no amas, no eres salvo. Y por el otro lado se nos dice que si eres salvo, tienes que amar. No me ponga excusas. No voy a decir que no, yo no encuentro ahí que diga, bueno, ámalo si te miró bien, si no te miró. No, 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 no. No le metamos de nuestra cosecha. Y es más, en el capítulo 5 de Primera de Juan, nos dice, el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama al Hijo nacido de Él. Es simple. Si amas a Dios, no puedes decir que amas a Dios y que amas a Cristo. Si amas a Dios, debes amar ¿a quién? A Cristo. Y si amas a Cristo, amarás a los que permanecen en Él. Miren lo que dice el versículo 2. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Hermanos, es básico. ¿Sabe que una de las enfermedades dentro del cuerpo de Cristo es que los hermanos no nos amamos los unos a los otros en los términos bíblicos? Y sabe que es una de las mayores críticas del mundo hacia nosotros como cristianos es esa. Uno de los argumentos que el mundo usa para criticar al cristiano, ¿sabe cuál es? Mire cómo se tratan entre ellos. Ellos se odian entre ellos. Ellos prefieren quedar bien con los del mundo que entre ellos mismos. Ellos no se interesan los unos por los otros. Y sabe que creo que esa es una de las razones por las cuales no tenemos impacto en el mundo. Porque cuando la gente nos ve a nosotros, dicen, estoy mejor fuera de esa congregación. Y ahorita voy a hacer algo que quizás va a causar molestia, pero lo voy a decir. Entonces Pedro nos dice, como ustedes han nacido de nuevo, son una familia espiritual. Comparten el mismo Padre. Por lo tanto, todos los integrantes de esa familia deben amarse entre sí. Yo no sé cuántos han visto, los niños, ellos pelean entre ellos. Muchas veces, eso es normal. Pero cuando hay hermanitos más grandes y llega un bebé a la familia, ellos a veces tienen una pequeña de celos cuando empiezan a ver al otro, pero luego empiezan a encariñarse con su hermanito, que cuando usted les dice, me lo voy a llevar para mi casa, muchos de ellos dicen, no. Y muchos de ellos dicen, ellos muchas veces dicen, es mi bebé, dicen ellos. Yo lo he dicho muchas veces, usted lo ha visto. Luego en la casa se agarran el chongo, como dicen por ahí, sí, pero luego por ahí dicen, no, es mío, no se lo lleven. Hermano, somos miembros de la iglesia, debe ser lo mismo. Tenemos que amarnos y nuestro amor tiene que ser, es que no hemos ni siquiera entrado en cómo describe Pedro ese amor. Por eso la marca distintiva de nosotros en el mundo, Jesucristo lo dijo en Juan 13:34, ya lo leímos, déjeme recordarlo.
Un nuevo mandamiento que os doy, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Y luego Cristo añade en el versículo 35, en esto conocerán que son mis discípulos. No en que sabemos teología, no en que sabemos la Biblia al derecho y al revés, en que entre ustedes se aman los unos a los otros. Porque no hay nada más difícil que amar a alguien que usted conoce. Que usted le conoce sus mañas, su temperamento. Es fácil amar al que está por ahí en la conchinchina, que usted lo ve de vez en cuando. Por eso es que cuando están de novios se aman, besos y abrazos y como, pero se casan y empiezan los problemas. Ah, es que yo no sabía. Ah, no, bueno, lo que pasa es que una cosa es vivir con esas personas. Así que los que andan noviaditos, abran el... O los que están pensando en noviarse, abran el ojo y bien abiertos. ¿Ah? Ahora que tienen tiempo. Mire la Biblia, la Reina Valera traduce la frase simplemente amaos unos a otros, demasiado general. Cuando vamos a Primera de Juan entendemos que a quién debemos amar. Pero aquí hay una palabra clave en Primera de Pedro y es la palabra amor fraternal. Esa palabra fraternal viene de Filadelfos, o la palabra que conocemos por ahí, Filadelfia, que está compuesta por dos palabras, que es fileo, que significa amor, y adelfos, que significa hermano. Así que, aunque la Reina Valera traduce simplemente amaos unos a otros, lo que está diciendo ahí es amor entre hermanos. Es por eso que, por ejemplo, la versión amplificada, la versión traducción lenguaje actual, la versión nueva traducción viviente, lo traducen de la siguiente manera: amarnos unos a otros como hermanos. Así que Pedro no está hablando de otra gente, de nosotros. Así que, sin dejar de lado el contexto del pasaje, cuando fuiste salvo, cuando Dios te hizo nacer de nuevo, Dios no solamente te dio un amor para expresar, Dios no solamente te dio la capacidad para amar, sino que te dio ¿qué? ¿A quién amar? Me dio un amor, me dio la capacidad de amar y me dio las personas a las cuales yo debería amar. Me dio una familia espiritual, la iglesia local, en este caso la iglesia del Calvario. Dios te dio la iglesia del Calvario para amar. Y hay algunos aquí que son flemáticos, otros son coléricos, otros son sanguíneos, otros son melancólicos. Hablando de los temperamentos o la mezcla de los 4 temperamentos, o una forma que usted lo entienda, algunos son fosforito. ¿Qué es un fosforito? Que usted le hace así y se prenden. Bueno, así son los sanguíneos. ¿Es el sanguíneo o el colérico? El colérico, creo. El colérico. Que usted le dice cualquier cosa y ¡bum! Estalla, pero tranquilo. Hay de todos los colores y todos los sabores para amarnos. En esto conocerán que son mis discípulos, si nos amáis los unos a los otros. Entonces, si dices que eres cristiano y no amas a tu hermano, no te preocupas por tu hermano, eres un mentiroso, soy un mentiroso. El amor de Dios no habita en mí. Jesucristo le pasó ese mensaje a los apóstoles. Los apóstoles se lo pasaron a la primera iglesia y hoy nos llegó a nosotros. Y Cristo nos llama a amar al mundo, sí. Claro que sí. Pero la pregunta es, ¿a quién tienes que amar primero? ¿A los del mundo o a los de tu iglesia? Porque si nos amamos entre nosotros, vamos a ser más efectivos a la hora de presentar el mensaje. ¿Sabe que en 1 Corintios, capítulo 10, no tiene que buscarlo, usted lo va a leer luego en su casa. En
apóstol Pedro nos presenta un ejemplo interesante que yo quiero traerlo a colación aquí y espero que usted ponga bastante atención porque, hermano, eso nos toca a nosotros como congregación. Aquí es donde uno dice, lástima que no llegan todos. Pero presenta la idea de dos creyentes, uno maduro espiritualmente y uno recién convertido del paganismo que ha llegado a Cristo. Salvado de la idolatría. Es el contexto de lo que habla Pablo en 1 Corintios 10. El incrédulo invita a cenar a esos dos creyentes, al creyente maduro y al creyente que recién llegó a Jesucristo, que salió del paganismo. Y trae y pone carne en la mesa. Ahí, la carne en la mesa. El creyente inmaduro o el nuevo creyente le pregunta al creyente maduro, oiga, ¿de dónde habrá sacado esa carne? ¿Crees que la compró en el templo? El creyente maduro le dice, mire, porque el creyente inmaduro pregunta eso porque él acaba de salir de la idolatría y sabe que si esa comida fue comprada en el templo, esa carne, es porque fue la carne que fue sacrificada a los ídolos y él sabe que no la debe comer. Entonces el creyente maduro le dice, no pregunte nada, coma callado, como dicen por ahí, no pregunte nada. Pero cuando el impío regresa, el creyente inmaduro o el nuevo creyente no se aguanta las ganas y le pregunta, oiga, señor incrédulo, ¿dónde compró esa carne usted? Y el incrédulo le contesta, la compré en el mercado. Ahora, el creyente maduro tiene una situación difícil. ¿Qué va a hacer el creyente maduro? No el inmaduro, el maduro. Ahora, ¿qué va a hacer? Si no como la comida del incrédulo, el incrédulo se va a molestar. Y si como la comida del incrédulo, mi hermano en Cristo, mi hermano inmaduro, se va a molestar. ¿A quién ofendo? Porque si como la carne que ya sabemos que ha sido sacrificada, mi hermano se va a ofender si no la como. ¿A quién ofendo? Pablo, la respuesta de Pablo en 1 Corintios 10 es, no comas. Y si el incrédulo se ofende, que se ofenda. Porque primero está mi hermano en Cristo. Porque si como de esa carne, mi hermano que está recién convertido, que llegó del paganismo, está convertido, se va a ofender. Y aparte le mando un mensaje al incrédulo donde le digo, mire, nosotros preferimos tratar mejor a los de afuera que a nuestros hermanos en Cristo. Entonces el incrédulo dice, pues entonces es mejor ser incrédulo que creyente. Hermano, que se ofenda el de afuera. Mi prioridad es mi hermano en Cristo. Pastor, ¿y entonces dónde queda lo que dice que nos vamos a ganar los de afuera? Ya nos vamos a meter por ahí. ¿Sabe qué es lo más triste en la práctica, hermanos, hoy en día? Por lo menos en la iglesia El Calvario, no sé en las demás, la iglesia local, que muchos de nosotros preferimos quedar bien con el mundo que con mi hermano en Cristo. Si mi hermano en Cristo se ofenda, pues que se ofenda. Yo prefiero quedar bien con los de afuera. Porque si tenemos que escoger entre una actividad del mundo, o sea, el mundo me invitó, a ver qué ejemplo digo para que no suene medio extraño, no sé, una parrillada, una carne asada. Entonces, el mundo me invitó a una carne asada y ese mismo día también hay una carne asada en la congregación. ¿Qué hacemos? No, vámonos para el mundo. Dejamos a los hermanos en la iglesia tirada. ¿Qué importa que ese hermano haya invertido para comprar comida? ¿Qué importa que ese hermano haya invertido tiempo en cocinar? ¿Qué importa que ese hermano haya invertido tiempo en preparar una cantidad de cosas para prepararle algo para su hermano en Cristo? ¿Qué importa?
Yo me voy para los del mundo, porque es mejor estar con los del mundo que mi hermano se ofenda. Al fin y al cabo el pastor dice que tengo que perdonar, pues me va a perdonar luego. Hermano, eso no es amor fraternal. Porque tu responsabilidad no es en el mundo, es aquí, con tu familia espiritual. ¿Sabe cuál es la excusa que la gente da? Oh, pastor, es que me los voy a ganar para Cristo. Ok, yo te hago esa pregunta. ¿Dónde están los que te has ganado para Cristo en todas las actividades que te has ido y has dejado tirados a tus hermanos en Cristo aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que alguien me diga dónde están. O levante la mano el que hoy llegó a Jesucristo porque uno de los de aquí se fue a su pachanga y te ganó allá en la pachanga y te trajo aquí. Levante la mano. ¿Dónde están? Y no estoy enojado, estoy hablando serio. ¿Dónde están? El mensaje que le estamos mandando al mundo, ¿sabe cuál es? Los creyentes prefieren estar allá. Es mejor estar allá porque ellos prefieren estar con nosotros. Y yo te digo una cosa, mejor no te la digo. Lo mismo pasa cuando nos saludamos. A los del mundo los saludamos con una euforia, con una alegría, con unos abrazos, con unos besos y tanta cosa. Pero cuando trata de saludarnos entre nosotros, voy a echar agua al agua a los hijos míos. No, mejor no los echo al agua. Yo veo a los jóvenes hoy aquí. ¿Cómo que hola? Desen la mano. Sí, los voy a echar. Yo le dije a los hijos míos, desen la mano, denle la mano a los jóvenes. ¿Qué cuento de que hola? Denle la mano. O si va un abrazo, pues entonces un abrazo. Si son las niñas o le va el ósculo santo, pues ahí está. Pero den la mano. Ese cuento ahí que van pasando y, hola, hola. Ah, pero con los del mundo, ¡ay! Y besos y abrazos y se quieren desbaratar con los del mundo. Equivocó. Ven a alguien en el mundo, lo ven lejos en Walmart. ¡Ay! Zulano, Pancracio, ¿cómo has estado? Ve al hermano en la iglesia y que no me vea. Oh, pero nos amamos. Hermano, aprenda esto, por favor. Hay muchas cosas que por amor a nuestros hermanos en Cristo debemos dejar de hacer o de practicar. Por amor a mi hermano en Cristo. De tanto ejemplo que yo podría dar, le voy a dar uno. Cuando yo comencé a usar los lentes, mis lentes, estos lentes que tengo aquí, por falta de costumbre, cuando yo me los quería acomodar, inconscientemente empecé a usar el dedo del medio para levantármelos. Yo, inconscientemente. Un día se acercaron unos hermanos y me dijeron, pastor, hemos notado que usted está levantando el dedo, que usted está levantando los lentes con el dedo del medio. Y yo le dije, ¿qué problema hay con eso? Dije yo. Pues que alguien puede estar pensando de que usted está sacando el dedo. Yo le dije a los hermanos, le dije, mire hermanos, ¿qué le dije? No, le dije, honestamente, pues no estoy muy de acuerdo con lo que ustedes me están diciendo. Porque si alguien está haciendo eso, o está actuando de esa manera, si está pensando que yo estoy sacando el dedo, pues esa persona está mal. Entonces empezamos ahí, ellos me decían que sí, yo que no. Entonces, llegó un momento que uno de los hermanos dijo, el pastor no estaba listo para el tema. Así me dijo, o sea, yo no voy a contar ahorita aquí que yo soy el más bueno de los buenos. El pastor no está listo para la conversación, me dijo uno de los creyentes. Entonces, cuando yo escuché eso, pues aterricé y dije, está bien, hermanos, le dije. Voy a corregir, no lo voy a hacer más. Hoy han pasado, no me acuerdo cuántos meses han pasado, sigo pensando lo mismo que pensaba ese día. Que si alguien piensa que cuando me estoy subiendo las manos, las lentes con los dedos del medio, le estoy sacando el dedo, está mal esa persona, pero no lo volví a hacer. ¿Sabe por qué no lo volví a hacer? Por amor.
para que yo no fuera a ofender a alguien que de pronto estuviera pensando, oh sí, está sacando el dedo. Y dije, no lo voy a hacer más, por amor. Sigo pensando que si alguien piensa eso está mal, pero no lo hago. Hermanos, hay cosas, es pecaminoso subirse el dedo, subirse los lentes con el dedo en medio. No, no es pecado, pero puede causar que otro piense mal, o sea, termine pecando. Hermano, hay cosas que quizás no sean pecado, pero que pueden llevar a tu hermano en Cristo ¿a qué? A pecar. Y por eso desisto de hacerlas, por amor a mi hermano. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8. Si el comer carne va a ser ocasión de pecado para mi hermano, pues no la voy a comer. ¿Por amor a quién? A mi hermano. Hermano, hay muchas cosas que quizás no son pecados. No son pecados. Y quizás usted no la hace de mala intención, pero pueden causar que otro creyente, mi hermano en Cristo, más inmaduro, ¿qué? Eso, entonces yo prefiero no hacerlo más. ¿Se acuerda cuando estábamos en la transición de llamar a mi esposa, que la llamaban pastora, y empezamos en que no se debería llamar? Algunos hermanos entendieron el concepto bíblico y dijeron, no se debe usar más. Y empezó la batalla en la congregación. Unos que sí y otros que no. Algunos dijeron, y yo le voy a seguir diciendo así. Ya, eso era rebeldía, eso no está correcto. Ya vemos la verdad bíblica. Entonces, ¿qué me paré yo aquí? Dije, hermanos, por amor a los hermanos que ya entendieron esa verdad, no lo practiquen más. ¿Estaban ellos mal? No, estaban en lo correcto. Pero por amor a ellos, porque no se sentían cómodos, no lo practiquen más. Ya hoy, gracias a Dios, todo el mundo está contento y feliz y hemos entendido el concepto. La hermana en Cristo, la esposa del pastor. ¿Era pecaminoso? No. Pero causaba molestia, nos llevaba a desobedecer algo de la escritura, o nos llevaba a promover algo que la escritura no enseña. Entonces no lo voy a hacer. Entonces, hermano, hay muchas cosas, así que no podemos trivializar el amor bíblico en pensar en abrazos, besos y todas esas cosas que el mundo nos ha enseñado. Va mucho más allá. Y ¿sabe lo interesante? Es que el apóstol Pedro nos da características puntuales de cómo debe ser ese amor. Dice que ese amor debe ser, según lo que encontramos aquí en la escritura, debe ser no fingido, o sea, sincero, entrañable y de puro corazón. Si Dios nos da vida, la próxima semana hablaremos de las características puntuales del amor. Ya miramos el fundamento, ya miramos a quienes debemos amar. Ahora vamos a mirar cuáles son las características de ese amor. ¿Tenemos la capacidad de amarnos? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos permitió nacer de nuevo, nos dio la capacidad y nos puso en una familia a la cual debemos amar. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Padre, te damos gracias por la palabra que el apóstol Pedro nos presenta, de ese amor agapao, de ese amor de la voluntad que obedece, que no está pensando en sentimientos. Señor, sabemos que todos los que estamos aquí tenemos esas luchas diarias. Y te damos gracias por nuestros hermanos en Cristo, a los cuales tú nos has llamado a amar. Yo quiero que allí donde usted está por un momento, le dé gracias a Dios por la iglesia local, por los hermanos de la iglesia del Calvario. Si se acuerda de uno, dos o tres nombres, pues ore por ellos y dile gracias a Dios.
Y allí donde usted está, dígale, Señor, tú nos has dado la capacidad, tú nos has dado el amor, nos has dado la familia a la cual amar. Ahora es nuestra responsabilidad ponerlo en práctica. Así que vamos a orar allí donde usted está para que Dios nos enseñe cada día a amarnos. Amarnos de formas prácticas. A saludarnos. A entender de que la prioridad no son los del mundo, la prioridad es mi hermano en Cristo. A preocuparme por la vida espiritual de mi hermano. Por el comportamiento de mi hermano. Así que tomemos ese tiempo para orar. Olvidándonos de nosotros por un momento y enfocándonos en mi hermano en Cristo. Puede ser que usted esté pasando por problemas en este momento, de enfermedad o de lo que sea, pero que por un momento nos olvidemos de ello para enfocarnos en mi hermano, que tiene diferente temperamento, que viene de un país quizás diferente o de una ciudad diferente a la que yo vengo, pero que es mi hermano en Cristo y soy llamado a amarlo. Padre, te damos gracias por habernos permitido ser parte de esta congregación. Te doy gracias, Señor, porque un día nos llamaste y nos hiciste parte de esta congregación, de muchos de mis hermanos se han ido añadiendo, pero gracias por esta congregación. Señor, tenemos mucho que aprender, pero tenemos a tu Espíritu, tenemos tu palabra que nos ayuda. Enséñanos cada día a poner en práctica, Señor, este mandamiento. Prepara nuestros corazones, Señor, para día a día poner en práctica, Señor, y que cuando tengamos esa oportunidad, Señor, dice el apóstol, que no dejemos de hacer el bien más que todo a los de la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Padre, ponemos nuestras ofrendas en tus manos.